Jueves 24 de abril. Estos son los titulares. 2 semanas de ausencia en este informativo. Lo próximo. El sábado, Aragonés de velocidad en el Ricardo Tormo. El domingo, el 14º Autocross de Splus. Esto es Aragón Racing. Comenzamos. Hola de nuevo, un jueves más. Llevábamos 2 semanas sin poder informaros, lo sé, ni os habréis dado cuenta, es lo que pasa. Pero aquí estamos de nuevo. Primero, problemas técnicos nos impidieron comentaros lo acontecido en el Autocross de Mollerussa con la presencia y gran trabajo de los pilotos aragoneses en ese circuito catalán. Tampoco pudimos deciros que se aplazaba sin edie la subida a Camarena de la Sierra, la que iba a ser primera prueba del aragonés de montaña en nuestro territorio, ni de lo que pasó en la Fórmula 1 con nuestros pilotos. En fin, después de los problemas técnicos, vinieron los médicos, con una cepa mixta de varios viruses que nos dejaron cao. No sé si la cepa era mixta o los virus eran mixtos que se unieron en una cepa, no lo sé. Imaginaros qué cepa era, que cuando tenías delante un filete, el olor y el sabor eran de un plato de brócoli. Joder, y todavía andamos renqueando el virus, aunque ahora el filete es menos brócoli, pero todavía no es completamente filete. Así que perdonaréis nuestra ausencia. Pocos jueves hemos fallado en estos casi 3 años de informativos, pero cuando no se puede, no se puede, y además no te dejan. En fin, lo próximo. Se viene el sábado la segunda prueba del aragonés de velocidad, después de la celebrada en el Jarama, esta vez en otro circuito mítico, el Ricardo Tormo de Tarragona, donde los 3 pilotos del circuito Guadalupe que encabezan la clasificación provisional de clase 1, Josep Aramburu, Sylvain Soler, dirimirán su empate sin perder ojo a Víctor Candid, que va tercero. Y estos 3 también se juegan la clasificación en 8 válvulas. En la división 2 se ausenta el líder Francho Echegoyen y asaltará el liderato Jesús Laoz. En la 3 estará Iván Pérez. Lucha cerrada en la 4 entre el líder Etan Muniesa y el M3 reparado de Alberto Martínez. Luis López Anós lidera la clase 5 con su 968 CS y el irundarra Ander Gamón en TCR con su Cupra. El trofeo que más nos gusta, el de clásicos, Muniesa, Laoz y Luis López. Ahí están los 3. El Club del Cañiz, el más representado, se nos antoja que seguirá líder en escuderías. Los cronos desde las 9 hasta las 11:30. Las carreras empezando por la Copa Saxo cerca de las 12. Y sin descanso ni para coger aire hasta cerca de las 6 de la tarde. Todo eso y más el sábado. El domingo Autocross, en el circuito de Splus, esta vez en la comarca ostense de la Litera. Ya sabéis que este año todas las carreras aragonesas son también puntuables para el catalán de Autocross. Tal vez por eso los 55 pilotos inscritos para el domingo. Y como viene siendo habitual en Cataluña, los Carcross dominarán el paddock con 34 unidades. Ya han confirmado su presencia el líder provisional, el oscense Scuder, y el bilbilitano Torcal en División 1. En la 2 del Autocross Calatayud, el actual líder Sergio Tijada y Javier Navarro con el alcañizano Miguel Romero, tercero en discordia de la clasificación provisional. Y en la pelea de Carcross estarán José Ignacio Casino y David Herrero, separados por un solo punto en la provisional. La Carcross Junior, recién arrancada, contará con nuestros aragoneses Nayara Trampal, líder hasta el momento, y con el becado Fada Alan Kaminski, junto con 2 pilotos catalanes. Desde las 8 hasta las 9:30, las verificaciones. Briefing después, entrenos a las 10:30. A partir de las 11:15, clasificatorias para hacer las finales cerca de la 1:15. Eso os cuento. Hablaremos el próximo jueves de lo que se va a ver en velocidad y en autocross, de los tramos y cosicas del Rally Bajo Aragón que se nos viene. Y también os diré si por fin el filete sigue siendo filete o todavía es verdura. Pues ¡hala! Conducir con cuidado, sobre todo de los demás, y un abrazo.